8:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a nuestros siguientes invitados: el doctor René Ortiz, ex ministro de Energía, ex secretario general de la OPEP; el doctor Esteban Santos, académico, internacionalista, jurista y profesor universitario. Bienvenidos. Les convocamos para analizar la situación del petróleo a propósito del crecimiento del precio en el mercado internacional y cómo pudiera incidir este nuevo conflicto en Medio Oriente y la situación de Israel y tras la agresión que ha sido condenada por el grupo Hamas. Doctor René Ortiz, ¿cómo está la situación del precio del crudo y cómo puede incidir este nuevo hecho en Medio Oriente? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Permítame saludar a mi contertulio, el doctor Esteban. Mucho gusto, y a su distinguida audiencia. Y paso a comentarle que el mercado petrolero, creía mucha gente, especialmente los especuladores en el mercado, siempre hay especuladores en el mercado, creían que la guerra entre Israel y Hamas, que ha sido tan cruel y ha sido fantásticamente transmitida como noticia y como análisis a lo largo de estos últimos días, creían que esto iba a exacerbar los mercados, y no es así. No ha pasado nada, y la razón fundamental es porque quienes están en este momento alrededor del problema, los países que están alrededor del problema, si bien producen un poco de petróleo, no necesariamente inciden directamente en el problema de abastecimiento al mercado internacional. No se ha hecho, no se ha regionalizado el problema. Todavía no se ha regionalizado. Evidentemente hay que, creo yo, y si usted me lo permite, quiero hacer una brevísima introducción a lo que a mí me parece que deberíamos discutir, que es cuál es la razón de este sorpresivo ataque, ¿no? Y que, aparte de ser sorpresivo, simplemente es una demostración provocativa. Porque, evidentemente, y se ha dado una muy buena recolección de información públicamente, la provocación de Hamas era para que Israel reaccionara de una manera bruta, de una manera impresionante, como en efecto está sucediendo hasta estos momentos, ¿no? Pero esa provocación no tiene simplemente un resultado como nosotros estábamos mandando misiles cada momento desde Hamas o desde Cisjordania hacia Israel. No. Detrás de esto está un asunto sumamente importante, que es el acuerdo de Abraham. Este acuerdo de Abraham es considerado en el mundo árabe y en el mundo internacional, se lo considera como el acuerdo del siglo. Este se firmó bajo los auspicios de los Estados Unidos en el 15 de septiembre, en la administración del presidente Donald Trump, y esto fue el inicio de una reconfiguración del Oriente Medio. Definitivamente. ¿Por qué? Porque cuatro países árabes daban un reconocimiento tácito a la existencia de Israel. Esto no se había presentado anteriormente, desde 1947 y 48, cuando se formó el Estado de Israel, y los árabes palestinos no querían ser parte de esta tesis de Naciones Unidas de tener dos estados en ese territorio, dos estados soberanos, el de Israel y el de Palestina. Bueno, pues los árabes dijeron que no, los palestinos dijeron que no, y declararon la guerra, declararon que hay que acabar con Israel, que Israel no existe. Bueno, este acuerdo de Abraham, firmado bajo el patrocinio de Estados Unidos en la administración de Donald Trump, es el inicio de un proceso extraordinario de entendimiento. Y esto es lo que motiva
la reacción provocativa de Hamás. ¿Por qué? Porque en estos días, en estas semanas probablemente, habría culminado este proceso de acercamiento y conversaciones que llevaban Israel y Saudi Arabia y Arabia Saudí. Esto es impresionante. Arabia Saudí es el corazón del Islam suní y también shia, pero es el corazón. Y entonces el que se vayan entendiendo hacia una cooperación significaba este acuerdo de Abraham, significaba un cambio de configuración de lo que ocurre en el Oriente Medio. Y claro, la creación de esta alianza, porque Abraham, este acuerdo de Abraham o de Abraham, es una configuración de una alianza contra Irán, clarísima. ¿Por qué? Porque Irán ha sido la amenaza permanente en el Medio Oriente, desde que se generó la revolución islámica con la caída del Shah, del imperio del Shah, del reino del Shah de los Shahs, que era la dinastía Reza Pahlavi. Desde ese instante, el gobierno de Irán ha intentado exportar la revolución islámica. ¿Cuál? Pues, la Shia. ¿Y a dónde? No van a exportar al mundo cristiano. Estaban queriendo exportar al mundo musulmán suní. Es decir, había una abierta provocación del gobierno de Ayatollah Khomeini en esos años de provocar al mundo islámico que aquí viene una revolución islámica que queremos que todos la abracen. Vamos, esto era distorsionante, disruptivo. Entonces se crea la alianza con este acuerdo, con estos 4 países que son Bahrein, Marruecos, los Emiratos, ¿no? Sudán, y naturalmente esto le dio una configuración diferente a Oriente Medio. Y esta aproximación que le abre la puerta a un marco de entendimiento entre Arabia Saudí y Israel es lo que para los iraníes esto significaba un verdadero aislamiento de Irán. Porque Irán se ha convertido en una especie de financiero de todos los movimientos revolucionarios alrededor de Israel, todos los que no reconocían, financia, arma y entrena a gente, a guerrilleros de Hezbollah, no solamente de Hezbollah, sino de Hamas en Cisjordania, en el norte de Israel, en la frontera con Líbano. En fin, Irán se ha convertido en una parte de la región del Medio Oriente de desestabilización. Entonces, este acuerdo de Abraham era espectacularmente importante para el mundo que busca la paz, pero además significaba que llegaba al fin toda esta amenaza de Irán al saber que hay una alianza que se ha creado en contra de ellos. Una alianza completa de estos países y iba a haber un efecto dominó, naturalmente, y se iban a seguir sumando todos estos acuerdos, porque son acuerdos individuales entre Israel y cada uno de los países árabes, especialmente del Oriente Medio, buscando la paz, buscando la paz. Y qué curioso, ¿no? Abraham es un acuerdo, es un nombre que viene, fíjese, históricamente, es un nombre que viene del patriarca, del gran patriarca, pero es el patriarca que da nacimiento al judaísmo, con Isaac, y es el mismo patriarca que da nacimiento al Islam, con Ismael o con Ibrahim. Es decir, hasta el nombre, la aceptación de las dos partes del nombre era absolutamente pertinente. Queremos la paz y lógicamente, concluyo con esto, este primer análisis, lógicamente esto significaba un reconocimiento y una aceptación tácita de la existencia de Israel en el mundo árabe. Entonces, no se afecta directamente hasta el momento porque están de por medio ya estos acuerdos son importantes. Y estos acuerdos evidentemente ponen en alerta, dice, bueno, podemos ponerle una pausa, pero no quiere decir que lo vamos a suspender. Y el gobierno de Estados Unidos sigue impulsando este acuerdo y seguirá impulsando más acuerdos en el mundo árabe. Y esto prácticamente lo que hace es aislar más y más
a Irán. Y la reacción de Estados Unidos al tema directamente del ataque sangriento de Hamás a las poblaciones cercanas a la frontera con Gaza de Israel. Esto ha sido rechazado unánimemente por el mundo occidental, particularmente. También hemos visto otro tipo de rechazo. Tenemos, por supuesto, sus excepciones, pero todos creían que el mercado petrolero iba a ser el principal alertado, el principal afectado, el principal disruptivo en el mundo de la energía. No fue. ¿Por qué? Porque Irán también salió a decir que ellos no han sido parte, cuando se sabe ahora que eran parte del proceso de ataque de Hamás a Israel del pasado 7 de octubre. Bienvenido al doctor Esteban Santos, internacionalista, jurista y académico. ¿Cómo ve este problema de Medio Oriente y cómo pudiera incidir en el sector petrolero, que es tan importante, y su precio en el mercado internacional? Buen día. Muchas gracias, estimado Miguel. El gusto es todo mío. Mi saludo también, por favor, René. Doctor, es un honor compartir este espacio. Creo que se lo he dicho bien. Para poder entender qué es lo que pasa con este commodity, que es el precio del petróleo, hay que entender el contexto geopolítico. Y creo que, insisto, se lo he dicho bien al mencionar que ninguna potencia realmente exportadora está en este momento en conflicto abierto. Y eso responde simplemente a un tema de oferta y demanda, de por qué no hemos tenido una explosión, pues, del precio de estos derivados. Y creo también que lo más importante, estimado Miguel, es dar un comentario sobre lo que está sucediendo en este momento en Israel tras la agresión que sufrió por parte de lo actuado, pues, por este grupo, sí, hay que decirlo, terrorista, que es Hamás. Y yo aquí en esto quisiera ser muy claro, que lo actuado por Hamás constituye un crimen de guerra por definición, sin más. El cierre de todo ingreso de alimentos, del corte de luz, del agua, medicinas de parte de Israel, también lo es. Hoy día hemos amanecido, los medios internacionales han ya enviado esta información, que el ejército israelí acaba de ordenar la evacuación de todo el norte de la Franja de Gaza. Estamos hablando de más de 1 millón de personas, Miguel. Y les han dado 24 horas para salir porque ya es más que inminente. No estamos ya especulando si es que habrá una invasión terrestre, sino cuándo se dará esto. Y estamos hablando de la zona, una zona que tiene 41 kilómetros. Esa es la Franja de Gaza. No tienen cómo salir porque todos los pasos están cerrados. Israel se ha negado a un corredor humanitario y ahora tenemos esta amenaza de que en 24 horas o sale o desaloja a este 1 millón de personas o básicamente aténgase a lo que será la inminente intervención terrestre por parte del ejército. Entonces, creo que es un momento en donde la comunidad internacional tiene que estar muy unida. Hay que decir a las cosas por su nombre. Yo creo que Israel tiene todo el derecho a defenderse. Y también lo digo así, creo que Palestina tiene todo el derecho a existir sin más. Usted nos ha comenzado consultando del mercado del petróleo y este es un mercado en donde puede cambiar muchas del status quo actual, por supuesto que sí. René lo mencionaba, hay una especulación muy fuerte y yo me atrevo a decir especulación porque todavía no ha terminado de ser probada de que Irán está detrás de estos actos. Yo concuerdo que un acto de esta magnitud que no se había sorprendido al ejército israelí, que se jacta y creo que es así, uno de los más armados, mejores preparados y que el Mossad, los servicios de inteligencia son uno de los mejores del mundo, los tomaron por absoluta sorpresa. Y eso será un hecho de calado a futuro y creo que para mí ese será el acabose del gobierno de Netanyahu, que simplemente no pudo prever esto. En todo caso, en este momento hay un gobierno de emergencia, de unidad, porque una cosa es el estado de guerra, lo que se acaba de mencionar en este momento, y otra será pues el revisar qué fue lo que se hizo mal. Dicho esto, si se llega a probar que hay una complicidad del régimen iraní, pues la presión que va a tener Netanyahu de tener que retaliar, yo creo que cada vez va a ser mayor. Efectivamente también, y creo que se lo ha dicho muy bien, inicialmente nacieron unas simpatías casi unánimes de una comunidad internacional pro-Israel, y estas han ido disminuyendo y continuarán haciendo de manera considerable, en mi criterio, conforme se siga adelantando esta ofensiva militar dentro de la Franja de Gaza. Yo concluyo esta primera parte, Miguel, con pena diciendo ojalá Israel no cometa los mismos errores que cometieron los Estados Unidos después del 9/11, después de este atentado a las Torres Gemelas, porque
he escuchado a más de un amigo, a más de un vocero del gobierno israelí decir que este es su 9/11. ¿Qué pasó después de los Estados Unidos? Cuando cayeron las Torres Gemelas, pues el hegemón militar se sentía herido en su ego y tenía todo el derecho y tenía sobre todo todas las ansias de venganza. ¿Y qué pasó luego de estas 2 décadas? Preguntémonos en qué acabó Irak, en qué acabó Afganistán, y si es que es real que una paz impuesta puede perdurar a través de las armas. Yo creo que este conflicto ha escalado demasiado y estamos todos atentos porque pueden darse un escalamiento de hostilidades muy fuertes. Ya hemos visto ataques en este momento en otra frontera con otro enemigo que tiene Israel, que es Hezbollah en el Líbano. Y el día de ayer también se dieron ya ataques por parte de las fuerzas aéreas israelíes a otro país, a Siria, a la infraestructura aeropuertaria. Y eso está mandando un mensaje muy fuerte. Los Estados Unidos, su aliado principal, acaba de mandar el portaaviones más grande que existe en el mundo, el USS Gerald Ford. Quiere enviar un mensaje muy claro de disuasión. Pero mientras estamos hablando de esto, todavía está muy latente el conflicto ucranio con la agresión que ha recibido por parte de Rusia. Si es que esto se llega a expandir, porque lo que no se quiere es eso, que entre por otro lado Hezbollah, que tengamos una respuesta todavía de estas fuerzas del denominado Estado Islámico que operan en Siria, en Libia, y sobre todo, si es que esto logra intervenir Irán, el conflicto puede ser muy mayor. Y por último, ahora sí cierro con esto, hay propios socios de la misma OTAN que terminan siendo socios muy incómodos, como lo es Turquía. Y Turquía, a través del señor Erdogan, ha dicho que da su respaldo muy firme al pueblo palestino. Por lo tanto, hay muchos intereses en juego. Creo que esta paz, esta normalización de la que muy bien se hablaba al comienzo de Israel con el reino de Arabia Saudita, que era lo que se buscaba ya, creo que esto ya había pasado a un segundo plano, el conflicto palestino, porque ya se daba por sentado la superioridad israelí, pues hoy queda nuevamente a foja cero, porque es muy difícil para el reino saudí volver a hablar de una recuperación plena de relaciones diplomáticas cuando las hostilidades están a este nivel y cuando civiles palestinos también están muriendo. Por lo tanto, ¿puede cambiar el precio del crudo? Sí, ese es simplemente para mí un tema que puede ser simplemente adyacente. Todo dependerá de cómo terminará estos actuares que lo estamos viviendo al cambio de las horas. Y de ampliarse esto, doctor Esteban Santos, esto pudiera ser de impredecibles consecuencias dada la magnitud de los primeros hechos que ocurrieron. De acuerdo. Y por eso es que yo siempre hago esta reflexión. Solo, por ejemplo, en 2006, Israel invadió Líbano y destruyó gran parte de sus infraestructuras. Murieron muchos civiles en busca de exterminar a quien era el enemigo jurado en ese momento, que lo sigue siendo, Hezbollah. Hoy este grupo es más fuerte que nunca. ¿Qué es lo que está buscando Israel? Entiendo la necesidad de retaliar, no la comparto, pero la entiendo perfectamente. Entiendo que el Estado hebreo tiene que demostrar que es quien controla la zona. Yo creo que hoy día en la comunidad internacional, la gran mayoría de la comunidad internacional, por no decir casi una totalidad de la comunidad internacional, ni siquiera discute la idea de que Israel no pueda ser un Estado. Eso es un hecho cierto. Ahora, los palestinos tienen el mismo derecho, y aquí viene otro de los temas muy interesantes, porque René comentaba muy bien de lo que fue este acuerdo de Abraham, que creo que en este momento las situaciones no están dadas, y tampoco está lo que se dio luego de la Segunda Guerra Mundial, que fue esta división, esta idea de una creación de 2 estados. Hoy por hoy yo no veo viable esa salida, y tampoco veo viable, estimado Miguel, una salida militar, porque yo soy un convencido absoluto de que una paz impuesta no perdura en el tiempo. Y esto, Miguel, lo digo no de labios para afuera, he gastado gran parte de mi vida profesional en el análisis de la resolución de conflictos internacionales. Hasta ahora no encuentro un ejemplo de una paz impuesta que perdure en el tiempo. ¿Qué busca entonces Israel? Vamos ahora a desaparecer de la faz de la tierra a Hamás. Bueno, ¿y quién va a gobernar ahora la Franja de Gaza? Porque hay que entender que hay dos facciones. La una que está en la Cisjordania, que está gobernada por Fatah, que es básicamente el señor Mahmoud Abbas. Y este señor tiene 87 años y básicamente no representa a todos los palestinos. Tampoco lo hacen en la Franja de Gaza. Pero si entra el ejército israelí, termina de no dejar piedra sobre piedra, ¿quién va a gobernar? ¿Va a gobernar Israel? No le interesa eso. ¿Va a dejar un vacío de poder? Tampoco le interesa eso.
quiere permanecer ahí sus tropas terrestres ocupando la franja, tampoco le interesa. Y entonces, ¿cuál es la salida? En un lugar, insisto, si una persona en este momento tiene 16 años, ¿y por qué hago esta alegoría? Porque de la franja de Gaza se estima que viven unas 2.3 millones de personas, una de las zonas más hacinadas del planeta. Y la mitad de esta población no llega a los 18 años. Por ende, si una persona hoy día tiene 16 años ahí, ya ha vivido 5 guerras y no ha podido salir nunca de lo que se entiende y se lo ha conocido como la prisión al aire libre más grande del mundo, Miguel. Entonces, ¿puede haber esto una repercusión en los mercados internacionales? Pues veremos, porque hay muchos intereses de potencias, intereses proxy que se le conoce. Pero mientras siga esta escalada del conflicto, estas hostilidades, la probabilidad de que puedan inmiscuirse nuevos actores evidentemente es inminente y por lo tanto el mundo nuevamente contiene el aliento a lo que esperamos no sea una escalada aún mayor. Doctor René Ortiz, de escalar más del conflicto, de ampliarse esta situación, de agravarse, esto pudiera incidir de alguna manera si entran otras potencias en el tema del precio en el mercado internacional, pero serían impredecibles consecuencias dada la magnitud de lo que hoy estamos viviendo y las perspectivas que se proyectan. Miguel, la ampliación del conflicto hacia una escala regional involucraría un área territorial mucho más peligrosa, en la que evidentemente Irán va a intentar sostener ante la comunidad internacional que ellos no han sido los actores principales detrás del ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre, del pasado sábado. ¿No? Va a seguir sosteniendo esa tesis. Pero por otro lado, la inteligencia no solamente de Estados Unidos, o sea, los medios de información que tienen ellos y los medios de información que tienen en Europa y los israelitas conocen que evidentemente detrás de esto estaba Irán. Y naturalmente el problema de ampliar el conflicto, extenderlo hacia la región, esto crearía un problema adicional que ya sí complicaría al petróleo. Los precios del petróleo van a seguir subiendo. Estaban subiendo y van a seguir subiendo porque hay otras consideraciones de por medio. El hecho principal es que no hay suficiente petróleo para satisfacer las necesidades de consumo mundial de los años siguientes. Es impresionante la cantidad de petróleo que se necesita porque no ha sido posible toda esta transición energética inclusiva, que es el último terminajo que ha sido introducido dentro de las conversaciones en el cambio climático, pues simplemente no están dando los resultados que la comunidad internacional esperaba. Esto está en un compás de espera también. Y evidentemente la regionalización del conflicto significa que el estrecho de Hormuz pasa a ser todavía mucho más importante, porque hay una parte del control del estrecho de Hormuz por donde circulan 17 millones de barriles por día por el estrecho de Hormuz. Y una parte que controla el estrecho de Hormuz evidentemente es Irán. La otra parte son las monarquías árabes en el otro lado, incluido Omán. Entonces, la regionalización del conflicto sí es una situación grave. No es la que está impulsando por temor, el temor que tiene todo el desate que ha tenido el conflicto, que está impulsando los precios del petróleo en el mercado. No. Los precios van a seguir subiendo porque no hay suficiente oferta. Punto. Entonces, frente a esa situación, evidentemente, la OPEP, por ejemplo, ha alertado que se necesitan 12 trillones de dólares de inversión para poder meter 16 millones de barriles que se necesitan adicionales a lo que se consume hoy día. Y todas las tesis como cero neto para el 2050 quedan un poco en el question mark. No, la gente se pregunta, dice, ¿se va a poder cumplir esto? ¿Se va a poder cumplir las reducciones de emisiones? Pues todos están atrasados, no están cumpliendo, principalmente países que han sido los principales promotores de la reducción de emisiones, como Alemania, por ejemplo, está funcionando totalmente con la industria del carbón, generando electricidad. Es decir,
no está cumpliendo, no se están cumpliendo los objetivos. Y evidentemente esto quiere decir que la demanda por el incremento poblacional y por el incremento del bienestar, porque en la paz se construye el bienestar. Y entonces en el mundo en vías de desarrollo, que ahora se llama el Global South, el sur global, ¿no? Es una nueva terminología de Naciones Unidas para distinguirlo del Global North, el norte global. El sur global va a crecer de una manera tan grande el consumo y hay que abastecerlo. ¿Con qué hay que abastecer? Con la energía que está disponible. Y la que está disponible es el petróleo. Y la que está disponible es el gas natural, que son las energías de los hidrocarburos. Las que no están disponibles todo el día, 24/7, son las energías eólica, wind power, o solar fotovoltaica, que es con la energía del sol. ¿Por qué no están disponibles? Porque si no hay sol, no hay energía. Y si no hay viento, tampoco hay energía. Entonces, estas se tienen que apoyar en todo este proceso porque todo el planeta está comprometido con el proceso. Sí, pero el proceso no excluye a los productores de petróleo y de gas natural, los incorpora, los hace inclusivos y por eso se llama ahora transición energética sustentable e inclusiva. Entonces, si los precios van a seguir subiendo, como en efecto van a seguir subiendo, el tema de regionalizar el conflicto actual entre Israel y Hamás con la intervención de otros países cercanos a Israel, con declaraciones sobre el derecho de Israel a existir, por ejemplo, que ya es una tesis pasada, como dice Esteban, pues ya prácticamente no hay país que no haya reconocido propiamente la existencia de Israel, y por supuesto, en el otro lado están las propuestas que se han hecho a lo largo de todos estos últimos años de paz, una relativa paz, pero paz a la final, incluyendo la aceptación en Naciones Unidas de la autoridad palestina. El mismo Mohamed Abbas es uno de los representantes que llegó recientemente a la Asamblea de Naciones Unidas, al anual. ¿Y a quién representa? Representa a Palestina, claro, la facción de Palestina que no necesariamente está apoyando a Hamás, sino que quiere la paz, porque así lo están demostrando. Ahora, ha hecho declaraciones Mahmoud Abbas, cierto, diciendo que Hamás tenía derecho a esta incursión. No puede ser que esto sea cierto. No, yo no creo, ¿no? Que Abbas haya dicho que Hamás tenía derecho a hacer este ataque a Israel sorpresivo y sin motivos. Es el más parecido a la invasión de Rusia a Ucrania, sin ninguna provocación. Ucrania no le había provocado y de repente se lanza Rusia en contra de Ucrania y le invade. Lo mismo acaba de ocurrir acá, guardando las proporciones. El movimiento Hamás, que no es un Estado, que no es un país, que no está reconocido en el Concierto Mundial de Naciones, sino que al contrario se lo reconoce como unos terroristas, ¿no? Este movimiento no tiene ninguna autoridad. Entonces, evidentemente se hace un poco complicado y Esteban probablemente tiene mejores argumentos para señalar que es dificilísimo conversar con Hamás. Dificilísimo. La única manera de conversar con el movimiento palestino de Hamás, que está ahí adentro y que están viviendo el problema de la retaliación israelí, es probablemente con Mahmoud Abbas de Cisjordania, extendiéndole la autoridad palestina. Y esto se logra con elecciones, con democracia. Y así fue. Mahmoud Abbas fue elegido democráticamente en la parte de Cisjordania, que son los que querían la paz y que quieren la paz con Israel. Entonces, los precios del petróleo, los precios de la energía están en una especie de stand-by, una especie de suspensión. ¿Van a seguir subiendo los precios del petróleo? Sí. ¿Los del gas natural? Sí. Por otras consideraciones, como el último, la voladura del gasoducto del Nord Stream 2, que conectaba el gas de Rusia con Alemania. Esto es un atentado último que evidentemente genera más preocupación porque también se ha dañado una parte de la tubería que abastece de gas a Finlandia. Todo estos
estos conflictitos que se van sumando uno a uno, simplemente van creando un estado de tensión en el mercado energético que mantiene los precios fluctuando de manera especulativa, naturalmente, porque los abastecimientos están llegando. Abastecimientos a los mercados están llegando de los países, principalmente los productores exportadores de petróleo, incluyendo Ecuador. Doctor Esteban Santos, en perspectiva, esta escalada del conflicto, esta ampliación del conflicto, pudiera afectar no solo al mercado internacional del petróleo por los precios, sino también la consecución, lo que se ha venido construyendo, aunque ha sido relativa, la consecución de una paz que dure al menos, atendiendo los reclamos, pero no entrando con la violencia y peor con la acción terrorista como protagonizó inicialmente el grupo Hamas. Yo creo, y las personas que nos escuchan, siempre invito a que vean un mapa mundi y vean la zona, lo complejo que es el Medio Oriente y muchos de los países de las potencias que lo circunvalan. Hoy día, Rusia, por ejemplo, es el país que más sanciones tiene en la comunidad internacional. Tiene más sanciones que Corea del Norte. Y sin embargo, el crudo ruso sigue siendo vendido. ¿Qué es lo único que cambió? Que hay terceristas que están lucrando mucho de esto. Que la ambivalencia estratégica de la India, por ejemplo, o de Sudáfrica, o de países que no representaban nada en un concierto internacional como Armenia, están haciendo un gran negocio. Porque lo único que pasa es que todos los productos de Occidente y el mismo crudo termina pasando por estos terceros países y se los vende con un descuento. Y se lo venden, sin duda alguna. Hay otros países que están lucrando muchísimo de un derivado que antes simplemente no podía ser vendido por el costo, que era el gas licuado. Y por ejemplo, Qatar terminó siendo un gran productor de esto, principalmente Occidente, principalmente a países como Alemania, porque luego de estas sanciones, lo que hicieron estos países occidentales, europeos, y vuelvo a enfocarme en Alemania, es tratar de desvincularse a lo más que se pueda de Rusia. Y esto cambiando una política histórica, porque lo que se dijo después de la Segunda Guerra Mundial, que la paz iba a venir a través de relaciones comerciales. Y entonces un poco la lógica era, mientras yo siga teniendo este intercambio comercial tan fluido con el Kremlin y yo llegaba a tener pues este crudo barato a través de los pipelines, que son básicamente esas estructuras, los ductos que se realizó para efecto, no iba a pasar más. Y claro, hubo una prosperidad muy grande porque había energía barata. Y hay que reconocer que, y encima vino la pandemia, ¿no? Y en cuestión de estos años y en pandemia, el cambio que dieron muchos países de la Unión Europea, países de la órbita rusa, fue absoluta para tratar de deslindarse en lo absoluto, pues, de estos recursos. Pero China está lucrando de esto. Irán está lucrando de esto. Como decía, muchos de estos países denominados de los BRICS. Si bien Qatar, los propios Estados Unidos ahora son los principales productores, exportadores de estos mercados del gas licuado, como le decía, hay tensiones muy fuertes en la región. ¿Qué va a pasar entonces con Irán? ¿Vamos a hablar de nuevas sanciones? ¿Vamos a hablar de una escalada de violencia? ¿O lo que un poco se estaba intentando, que un país que puede producir más de 3 millones diarios de barriles puede inundar el mercado, y esto evidentemente podría cambiar una relación dentro de este precio del crudo? Pero todo está por verse, porque si es que, repito, se logra probar y para mí también creo que los hechos son conducentes, pero todavía no hay ningún estado de la comunidad internacional que no sea, y el propio Israel todavía no lo ha reconocido, que exista directamente esta inmiscusión de Irán en este atentado de Hamas, pues la presión que va a sentir por retaliar es muy fuerte, y entonces ahí sí la guerra podría tomar otro tinte, otro nivel. Entonces, yo creo que hay que entender lo que estamos viviendo en este momento, que hay países que antes la comunidad internacional los cuestionaba por sus violaciones a derechos humanos, por su situación en contra de las minorías, comunidad LGBT, las mujeres, sin irnos muy lejos, pero la geopolítica, la realpolitik terminó dictando otra cosa. Qatar, por eso es que estuvo tan interesado en realizar el Mundial de Fútbol. Por eso es que Arabia Saudita está gastando la millonada que se gasta en jugadores de fútbol que militaban en las principales ligas europeas. No es de a gratis, estoy mandando una campaña publicitaria para decir en resumen, miren, yo sí soy un socio estratégico
estratégico, un socio estable, un socio tranquilo con el que ustedes pueden hacer negocios. Confiable. Exactamente, confiable, esa es la palabra. Y Qatar creo que en esa medida ha estado justamente pescando este río revuelto por todos estos conflictos de terceros. Pero hay que también entender que Qatar como país árabe ha sido en Qatar se encuentran muchos de los dirigentes de este denominado grupo terrorista para muchos países de Occidente Hamas. Digo muy bien para muchos países de Occidente porque como muy bien también lo dijo René, en esta nueva distensión que se habla del sur global, hay muchos países que tienen coincidencias con Palestina y que han sido pro esta causa palestina. Yo creo que mientras sigamos viendo actuaciones como la que pasó el día de ayer en el campo de Al-Shati, que es el tercer campo de refugiados más grande que existe en la Franja de Gaza, que acaba de ser bombardeado. Entonces, mientras sigamos viendo estas imágenes de los civiles y otra vez esta crónica de muerte anunciada en torno a la innecesaria el bloodshed que se dice en inglés, a esta sangría que se va a seguir dando, pues yo creo que la tensión va a empezar a cambiar. Veíamos ayer cómo los principales actores de la Unión Europea salieron de la mano con el embajador israelí a dar una proclama en contra del extremismo, a favor y restricto absoluto del interés, de la tesis, pues, de Israel. Pero conforme pasan los días, ustedes empiezan a ver las manifestaciones del otro lado. Lo que quiero decir con esto, ojalá no volvamos a poner al mundo entre buenos y malos, porque en las relaciones internacionales eso ya se acabó hace mucho. Estamos hablando de intereses y estamos hablando del conflicto geopolítico más longevo en la historia reciente, que viene, estamos de acuerdo, desde siempre, pero por lo menos políticamente desde su creación luego de la Segunda Guerra Mundial. Y que ahora, otra vez, a través de las armas, mi convencimiento absoluto de que no vamos a tener una paz, de que Israel se va a imponer, sí, yo no tengo duda, a un costo en vidas humanas muy alto, también lamentablemente no tengo dudas, pero esto va a lograr que se pueda tener relaciones con Arabia Saudita, con Qatar, terminar de normalizar con Líbano, con Jordania, con el resto de la comunidad árabe, es muy difícil hacerlo. Fíjese cómo hoy día Egipto, que es el único país que tiene una frontera con la Franja de Gaza, no acepta abrir su frontera, porque tampoco quiere que todo ese desplazamiento de millones de personas le termine solo explotando a Egipto. Y entonces cierro mi frontera, Israel hace lo propio, y tenemos una olla de presión de 2.3 millones de personas que no tienen a dónde salir y se acaba de dar esta advertencia final que tienen 24 horas para desalojar toda la zona. Eso es lo que estamos viviendo hoy día, Miguel, y por eso creo que la comunidad internacional haría bien en llamar a las cosas por su nombre y que ojalá la única salida para mí tiene que venir desde el lado político. En este momento las condiciones no están dadas. Comparto plenamente cómo me siento a negociar con un diablo, cómo me siento a negociar con Hamas. Estoy de acuerdo en eso y por eso creo que este es un conflicto regional, que hay muchas potencias que tienen intereses directos y que por lo tanto tienen que también tener una voz en este acuerdo. Tiene que estar los Estados Unidos, tiene que estar Irán, pero eso ya se suena imposible. Turquía ha dicho que también tiene vela en el entierro. Los países árabes. En resumen, si no entendemos que los dos estados tienen derecho a existir, pues evidentemente una hoja de ruta mínima no se la puede concretar y que ambas partes tienen derecho a defenderse, pero el ojo por ojo, estimado Miguel, pues nos terminamos quedando todos ciegos y eso es lo que yo espero, que lamentablemente veo que está pasando y que todavía esa es la única tesis que va a primar, por lo tanto, con pena seguiremos sin más discutiendo de estos temas de la mayor cantidad de vidas humanas que siguen perdiendo a vista y paciencia de una comunidad internacional inerte que debe ya empezar a tomar acciones directas al respecto. Doctor René Ortiz, ¿cuáles serían las salidas, como plantea el doctor Esteban Santos? Yo creo que es la diplomacia. Yo creo que es la diplomacia. Y con un manejo político, porque penosamente, como decía Esteban Santos, a veces las buenas intenciones no cuajaron, no dieron resultados completos. Hablaba de Egipto y ¿cuál fue el saldo de la primavera árabe? Es decir, no han cuajado. ¿Cómo lograr salidas que le den paz y estabilidad a esa zona? Yo creo que en este momento se están moviendo todos los canales diplomáticos. El hecho de que algunos países políticamente ya se han pronunciado en favor de Israel, por ejemplo, ya se han pronunciado en contra de Hamas y su ataque a Israel. Esas son las posiciones políticas, pero detrás de todo esto está un caudal impresionante
de diplomacia que está trabajando. O sea, hay que darles el mérito a todos los que están trabajando diplomáticamente para llegar ¿a qué? A un cese. Lo que hay que llegar es a un cese del fuego. Y entonces, evidentemente, el pedido de Israel de que desalojen la parte norte es porque está dirigiéndose a que la parte norte es la que va a ser atacada con un ataque terrestre, que es lo que no se esperaba y que finalmente parecería que podría ser la decisión final de Israel para demostrar una retaliación, nada más, para mostrar que Israel sigue teniendo control sobre toda la Franja de Gaza, porque la Franja de Gaza, con la excepción de Cisjordania, está controlada por Israel. Israel les provee de todo, inclusive el trabajo, porque día a día palestinos, árabes cruzaban la frontera y a trabajar en Israel y regresar de nuevo a sus lugares de vivienda. Entonces, digo, tiene que llegar la diplomacia a este cese del fuego. Por supuesto, el paraguas no es Naciones Unidas. Definitivamente ha demostrado ser lo más ineficiente en el tema, por ejemplo, de la invasión rusa a Ucrania, ineficiente totalmente, y claro, en este caso pues, ha hecho llamados el secretario general de Naciones Unidas, pero que nadie le cree, nadie le entiende y nadie le apoya, en mi opinión. Entonces, es la diplomacia de Estados Unidos que está trabajando en este momento con Egipto, porque esa es una puerta, y puede ser que esa sea la puerta más importante que permita precisamente crear otro espacio para el asentamiento de esta gran masa de seres humanos que serían desplazados, porque simplemente la destrucción ha llegado a una situación tal que ya no es vivible en esas condiciones, y luego viene el proceso de reconstrucción, y en el proceso de reconstrucción se va a necesitar una enorme cantidad de mano de obra. Ahí va a haber trabajo que no hay en este momento, porque todo el área de Gaza es peor que cualquier país en vías de desarrollo en África, ¿no? Entonces, ahora va a haber, con la reconstrucción, va a haber. Esto es lo que debe predominar en este momento en el lenguaje diplomático. La reconstrucción luego del cese, porque el cese lo que quiere decir, vamos a conversar. Y claro, si es que el cese es apoyado, por ejemplo, con Egipto, que Egipto juega un papel muy importante en este proceso, muy importante. Si es apoyado por Saudi Arabia, que no le pone un freno a la negociación del acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y Saudi Arabia, y le dice simplemente vamos a continuar, pero vamos a continuar con matices. Yo creo que en esas relaciones diplomáticas que se estaban dando entre Israel y Saudi Arabia estaba la causa palestina. Naturalmente debe haber estado y debe estar, y entonces son parte de las conversaciones en las que evidentemente las partes tienen que ceder y van a ceder para poder llegar a este proceso de que el Estado palestino finalmente se consolide, porque lo que está es roto, el Estado palestino está roto, una facción es la que controla el Fatah con Mahmoud Abbas en Cisjordania, y otra parte es la que controla Hamas, que son los revoltosos, que son los violentos, que son los agresivos y que son los que están relacionados con Irán, porque Irán es el que les abastece financieramente, les abastece militarmente y les abastece evidentemente con entrenamiento. Y hay otras consideraciones de entrenamiento de Hamas que no quisiera traerlas a colación en este momento, pero que son problemas graves que se presentarían dentro de este proceso, en la que los líderes internacionales, en este caso de Occidente y de Medio Oriente, y principalmente Saudi Arabia, son los que podrían llegar a convencer a Hamas y a Israel de que hay que ponerle una pausa. Y la pausa es, vamos a hablar, vamos a dialogar, porque a todos nos interesa que los dos estados, el Estado palestino se consolide, porque no está consolidado, y que por supuesto el Estado de Israel tenga el derecho a existir, que ya no ha sido cuestionado, pero que definitivamente todavía hay los gritos de Irán que dice que el Estado de Israel debe desaparecer. Esto es terrible, porque Irán es un país sumamente
grande y con una gran historia y que declare que después de tantos años declare que Israel debe desaparecer. Esto es un horror político, no diplomático. Por eso, insisto, Miguel, yo creo que la línea diplomática es la que tiene que estar fortaleciéndose en este momento. No la sabemos, la vamos a conocer en breve. Doctor Esteban Santos, ¿cree usted en la línea diplomática que hay un cese de fuego, luego vendrá la reconstrucción? ¿Es posible con la diplomacia lograr impulsar, empujar, presionar para una salida pacífica? Luego de la guerra denominada de los 6 días, cuando el mundo árabe decidió que quería sacar de la faz de la tierra pues al naciente Estado israelí, pues Israel no solo que se defendió, sino que ganó la guerra y logró ocupar gran parte de la península, de la parte del Sinaí. Ahí es cuando vienen estos famosos acuerdos de Camp David, y ahí es cuando viene, a los que nos gusta la negociación, este famoso modelo de negociación de Harvard. Y fue la primera vez en la historia que no fueron políticos, sino que fueron académicos a tratar de solventar una controversia. Y nacieron estos principios rectores. Los principios rectores de separar a las personas del problema, enfocarse en los intereses, no en las posiciones, y sobre todo de cómo generar opciones de mutuo beneficio. Y mediante ese principio de acuerdo, durante décadas siempre se ha hablado, y en gran parte hasta ahora, ¿cuál es el único país árabe que mantiene plenas relaciones diplomáticas con Israel? Sigue siendo Egipto. Exactamente. ¿Y cómo fue esa zona? ¿Cómo se lograron estos acuerdos? Porque se reconoció que Israel no es que quería ocupar o quería adueñarse de esa porción del territorio egipcio, sino porque que... hasta devolvió territorio. ¿Y por qué lo hizo? Porque se acordó de parte de Egipto que si bien esto iba a ser la jurisdicción de Egipto, va a ser una zona desmilitarizada. Entonces, se entendían los intereses del de seguridad del un lado y el de soberanía del otro. Y así es como se empezó a construir una agenda común. Y este acuerdo, ¿por qué perduró en el tiempo? Si usted se fija quién ha gobernado Egipto, oiga, pasamos de tener otra vez una suerte de jeque que duró décadas a un gobierno militar. ¿Y por qué el gobierno militar no echó abajo todos los acuerdos anteriores? Porque estaba dentro de sus intereses. Porque Egipto tiene que estar entonces en la mesa de negociación el día de hoy. Y porque mientras no se le consulte a Egipto, y la respuesta es ¿por qué entonces no abre las puertas de su única frontera? Egipto dice, oiga, otra vez, no está en mis intereses recibir un influjo de millones de refugiados y yo cargarme a todas mis expensas. Eso no va a pasar. ¿A qué quiero concluir con esto, Miguel? Nadie puede dejar de conocer que Hamás es una agrupación extremista y que el mundo en los extremos simplemente no se puede conversar. Ahora, ¿cómo hacen estos extremistas para llegar al poder en primer lugar? Porque Hamás llega a través de un proceso electoral, cuando termina de romperse el diálogo con Fatah en el 2009 y finalmente ganan unas elecciones. Ahora, vuelvo a pensar en este niño ya joven de 16 años que ha vivido 5 guerras, que hoy día nuevamente está bombardeado. ¿Cómo le estoy motivando a una educación, a un entendimiento mínimo? ¿O cómo le estoy motivando yo a un adoctrinamiento, que es mucho lo que ellos reciben ahí? Si no tienen salida extranjera, si no tienen otra visión del mundo y lo único que han vivido es esta realidad de guerra tras guerra. ¿Cómo yo el día de mañana voy a prevenir que estos acuerdos, que esta violencia no exaspere? De ninguna forma va a ser a través de las armas. Y esta es siempre mi conclusión, Miguel, y por qué nuevamente cada uno trata de aportar en el grano en el que puede. Por eso yo confío y creo que la educación es la única forma. Pero claro, esa no es una salida políticamente aceptable en el corto plazo y por eso es que nadie toma nota. Esto va a cambiar solo cuando nuevas generaciones, entiendan la importancia de trabajar en conjunto. Yo le pongo el ejemplo Ecuador-Perú. Tuvimos 2 guerras. ¿Cómo acabó la primera guerra? Con una imposición. Hubo paz, nos pusieron garantes, nos pusieron esa línea supuesta imaginaria porque los ecuatorianos decíamos que llegamos siempre hasta el Amazonas. ¿Hubo paz o nació un segundo conflicto armado? ¿Y cómo tenemos ahora relaciones con el Perú? ¿Es una clase de historia o es una clase de acontecimientos contemporáneos? Y yo creo que es de historia sin más. ¿Y quién firmó la paz en el Perú-Ecuador? Para terminar esta analogía. Fujimori, que está preso por crímenes de lesa humanidad, un supuesto y gran diablo. Y del otro lado, exactamente. Entonces, para muchos va a ser, ese es otro diablo, y no me meto siempre en el tema político, porque habrán quienes lo apoyen y otros que dirán, no, es el que me trajo el feriado bancario y todos los problemas contemporáneos. Bueno, y entonces, ¿por qué ese acuerdo permaneció en el tiempo?
porque hemos visto nuestros intereses y negociamos entre iguales, y esa es una realidad. Entonces, si se quiere imponer un acuerdo como lo que se vino haciendo hasta ahora, creando literalmente un muro en donde efectivamente, como muy bien lo dijo René, es Israel el que les da el trabajo, es Israel el que le da luz, agua, todo servicio mínimo básico, y tienen que cruzar por una frontera armada todos los días millón de palestinos a trabajar, eso es inviable, eso simplemente es inviable. ¿Cómo vamos a hacer para trabajar en una agenda donde ellos puedan ser autosustentables, sostenibles? Pero lo más importante, ¿cómo hacemos para evitar que esos extremistas terminen siendo quienes las nuevas generaciones vean como única salida? Es exactamente, y miren la comparación que voy a hacer, con lo que está pasando en zonas periféricas ecuatorianas, en donde ven a los narcotraficantes como un modelo a seguir. Porque no hay un Estado, porque no hay oportunidades. Y si es que ese es el dinero fácil o esa es la única fórmula de salir de ese status quo en donde están viviendo, con falta de educación, con falta de oportunidades, trabajo, con racismo, con todo el clasismo y con todos los problemas latinoamericanos, para mí ahí esa es la salida. La salida no hay otra, no hay magias. Hay que deponer las armas, hay que perdonar. Es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Bueno, ¿cómo se acabó la Sudáfrica después del apartheid? ¿Cómo se llegaron a los acuerdos, los pactos de la Moncloa en España? Es fácil decirlo, pero ¿cómo acabó yo después de una guerra de sucesión cuando no me podía ver entre conservadores y liberales? Y el rol que tuvo, sí, el rey de España para que empiece la España moderna que tenemos ahora y el cambio a una democracia. Ejemplos hay, sí los hay. En la medida en la que, como muy bien se ha dicho, este sea un acuerdo en base a la diplomacia, que sean entendimientos políticos y en donde ojalá se respeten esta idea. Claro. De que no existe una paz impuesta que perdure en el tiempo. Claro, con diplomacia y con voluntad política de las partes. Muchas gracias al doctor René Ortiz Durán, exministro de Energía, exsecretario de la OPEP, y el doctor Esteban Santos, Esteban, constitucionalista, internacionalista y académico. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, Miguel, buen día. Muy buen día. Miguel, un placer. Les anunciamos, ya viene el segmento Clarito Está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quiero recomendarles el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Este día, sábado, 8 horas, vamos a abordar el tema cómo enfrentar la crisis del Seguro Social ecuatoriano, las propuestas y los desafíos para el nuevo gobierno. Invitados el ingeniero Jorge Madera, expresidente del Consejo Directivo del IES, experto, el economista Patricio Proaño, experto consultor externo del Programa de las Naciones Unidas en modernización y reforma del Seguro Social, y el economista Fernando Mosquera, experto y miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana. Voten bien, voten positivamente y voten por el país, por la recuperación de la paz. Y les anunciamos, este domingo estaremos con un programa especial desde las 16:40, antes de la proclamación de los resultados, cierre del proceso electoral y proclamación de los resultados que se darán en las urnas este domingo 15. Muy buen día, felicidades a todos. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y